Gonzalo. Hola, abuelito Gonzalo, ¿cómo estás? Te vengo a hacer unas preguntas acerca de unos temas importantes para la historia de Colombia, que pues me parece importante que pues yo sepa la opinión acerca de tu opinión acerca de ellas y tú cómo viviste esas cosas en esa época. Entonces, primero me gustaría empezar hablando de la apertura de 1991 del gobierno de Gaviria, que fueron un par de reformas económicas que abrieron el comercio colombiano al mundo. ¿Tú qué te acuerdas de esa época? ¿Cómo viviste eso? Para ti, ¿cómo fue eso? Pues fue un cambio sustancial en el tema del comercio internacional, porque Colombia era un país que era, seguía unos conceptos por allá de la CEPAL, de las Naciones Unidas, que era proteger a la industria para que se fomentara la industria, pero eso volvió a las industrias ineficientes. Entonces la apertura trajo un cambio sustancial que obviamente tuvo reacciones en contra, porque obviamente los que estaban súper protegidos no querían eso. Pero eso fue muy importante porque se podía comerciar con el mundo entero y obviamente con aranceles más económicos, y eso fue a la postre beneficioso. Naturalmente hubo gran oposición de parte de los industriales, sobre todo porque no querían competencia internacional. Ok, muy interesante, bueno, saber tu opinión acerca de ese tema y pues saber lo que eso significó para Colombia y cómo tú lo viste. Ahora me gustaría hablar de algo que ocurrió ese mismo año, que fue la famosa Constitución del 1991, en el que pues se cambiaron muchas cosas dentro de los pues, reglamentos de lo que pues es Colombia como Estado. Entonces, como los cambios que se implementaron en esta nueva Carta Magna, por decirlo así, ¿cómo los viste tú? ¿Cómo viviste los cambios en Bogotá o en Colombia? ¿Cómo... Sí, la Constitución del 91 fue importante. El único defecto es que dio más derechos que deberes. Entonces eso ha repercutido hoy en la sociedad. La gente tiene más derechos que deberes. Resulta que eso tiene que tener un equilibrio. Algo importante es que la Constitución del 91 dejó de ser un país totalmente consagrado al Sagrado Corazón como era, sino que es un país seglar. O sea que aquí todas las religiones del mundo son abiertas para todo el mundo. Así no era. Ok. Bien, pues yo he estudiado bastante acerca de ese tema en el colegio y ahorita en la universidad pues lo he visto y pues me parece que es un momento importante en la historia de Colombia en la cual pues se marcó un antes y un después, especialmente en el tema de los derechos humanos. Ahora me gustaría hacerte unas preguntas sobre pues, el famoso narcoterrorismo de Pablo Escobar que se vivió desde el principio de los 80 hasta 1993. ¿Tú cómo viste eso? O sea, ¿cómo fueron afectados los alrededores tuyos pues qué opiniones tienes acerca de esa época? Es un momento muy grave porque el narcoterrorismo en esa época pues estaba también incrustado en la política. Entonces eso fue muy grave y nosotros fuimos víctimas de ese narcoterrorismo de Pablo Escobar con la bomba que pusieron en el DAS. Sí, que estuvo muy cerca. Y que obviamente destruyó todo el entorno. Y a nosotros nos dejó sin techo. Pero ahí murieron más de 60 personas ahí en ese sitio de la carrera 27. Con la calle 17 murió un montón de gente. Pues bastante difícil. Pero además un avión de Avianca que lo bajaron y cayó allá en el Muña. Sí, pues fue una época bastante complicada para Colombia y... Pero lo más grave es que eso no se ha acabado. Hoy estamos igual, o peor. Sí, pero ya no es tanto el tema de Pablo Escobar. No, ahora son muchos. Bueno. Entonces el tema del narcoterrorismo es demasiado grave, porque resulta que los narcoterroristas que estaban en el monte, ahora hoy están en el Parlamento. Sí. Entonces es peor que antes, porque pasaron unos narcoterroristas
con, con absoluta impunidad al Parlamento, y eso es muy grave para el país. Ok, ahora, ya que estás hablando de que hoy en día se siguen viendo esas cosas en el Parlamento, me gustaría hacerte dos preguntas acerca de dos figuras muy importantes en el ámbito de hoy en día, pues, de la política. ¿Tú qué opinas del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y pues el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque pues ya es su segundo término? ¿Qué opinas de su estilo polémico? ¿Qué opinas de como su nacionalismo y como se podría decir que reglas estrictas contra la migración? Él tiene contra la migración de ilegales, tiene toda la razón, porque allá se llenó de más de 10 millones de ilegales y de delincuentes, y en eso tiene toda la razón. De que un país no puede permitir que, como nosotros nos sucedió, llegaron 3 millones de venezolanos, dentro de los cuales hay un montón de delincuentes, no todos son delincuentes, hay gente buena, pero en eso tiene toda la razón. Ahora, está equivocado en pensar que va a volver a Estados Unidos a lo que era hace 60, 80 años, que era un país que fabricaba muchas cosas y que hoy no las fabrica. Y entonces está echando reversa. En un montón de decisiones está echando reversa porque se equivocó, porque fue demasiado drástico en sus decisiones. Hoy echó reversa, 90 días le dio ya a los chinos y cambió, ya cambió. Por último, me gustaría meternos más un poco al entorno nacional. ¿Qué opinas de pues, el actual presidente Gustavo Petro, que desde el 2022 es el presidente, que también pues, es el ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero, y pues es muy prosocial y bastante izquierdoso en sus reformas económicas? Que es el personaje colombiano más hábil para engañar a la gente, porque engañó a 11 millones de habitantes y votaron por él, y hay un montón de arrepentidos, porque obviamente él ofreció un montón de cosas y dijo que es el gobierno del cambio, o sea, que iba a mejorar, que ya no había corrupción, ahora tenemos más corrupción que antes, que todo iba a ser mejor, y resulta que se dañaron todos los sectores. Se dañó el sector de la salud, se dañó el ICT, la educación, se dañó la construcción, la inseguridad hoy es peor que antes, porque antes había 2, 3 grupos de guerrilleros, narcoterroristas, hoy hay como media docena. Entonces estamos en una situación peor de lo que era antes. Es decir, el cambio llegó pero para empeorar, no para mejorar. Ok, bueno. Y última pregunta, ¿sí? Que tú me mencionaste que cuando yo te estaba diciendo las preguntas no sabías mucho, pero no sabes nada del colapso el colapso financiero de 1999, o no te acuerdas muy bien. De eso no me acuerdo muy bien. Yo sé que hubo un problema con el UPA, pero no recuerdo muy bien eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias ahorita, Gonzalo, aprecio mucho tu tiempo, aprecio mucho